Servicios informativos. Bueno, pues las bolsas hasta ahora están subiendo. Si usted se pregunta cuánto exactamente están subiendo, hombre, no mucho. Pero, dado y como están las cosas en los últimos días, pues miren, un 2,08% que se está apuntando hasta ahora el IBEX 35 no está nada mal, ¿eh? Que en los días anteriores hemos pasado por momentos bastante complicados en la renta variable. A ver, es verdad que va a hacer falta bastante tiempo para recuperar el dinero perdido. Por ejemplo, en España casi 100.000 millones de euros, pero evidentemente, tiempo al tiempo, calma y tranquilidad. La noticia que hoy va a ocupar las portadas de todos los medios de comunicación, en todo caso, es este paquete de medidas que el Gobierno ha anunciado para hacer frente, en primer lugar, a la crisis arancelaria. 14.000 millones de euros, nos dijo el pasado jueves el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Hoy han quedado un poquitín mermados. Luego más tarde lo contamos si les parece. Y además 2.000 millones de euros más para el rearme, pero no es exactamente rearme, porque aquí también el Gobierno ha cogido y ha hecho un poco de trile. Esto es habitual. En todo caso, estas dos, las medidas del Gobierno que se acaban de anunciar en el Palacio de la Moncloa, serán algunas de las cosas que analizaremos en este informativo. Pero hoy no vamos a dedicarle mucho más tiempo a esto. En este inicio, al menos. Porque si para algo le está sirviendo Trump a Pedro Sánchez, es para que no se hable de los problemas de corrupción a los que se enfrenta su entorno más cercano. Porque mientras las bolsas mundiales se vienen abajo, los medios continúan publicando, por ejemplo, las orgías que se montaba José Luis Ábalos en el Parador de Teruel con 15 prostitutas, cuando todos los españoles estaban lidiando con la pandemia, pasando las canutas. Y mientras el entonces ministro de Transportes, número 2 del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, nos decía, por ejemplo, cosas como esta en el Palacio de la Moncloa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Todos los españoles están asumiendo grandes sacrificios, al igual que ocurre en otros países del mundo. Todos los españoles, independientemente de sus recursos, están haciendo importantes renuncias, desde el compromiso colectivo de atajar la pandemia y vencerla. Las durísimas medidas confinatorias y la reducción drástica de la movilidad están dando, sin embargo, resultados. Bueno, pues las durísimas medidas confinatorias y la drástica reducción de la movilidad no regía para José Luis Ábalos. Mientras unos estaban solos, hospitalizados, sin posibilidad de ver a sus familiares porque no se permitían las visitas. Mientras otros estaban enterrando a sus familiares en la soledad porque no se permitían entierros multitudinarios. Y mientras habían salido los españoles de un confinamiento, por cierto, ilegal, este señor andaba con sus amiguitas, con sus sobrinas, con prostitutas, destrozando habitaciones de hoteles propiedad del Estado. A ver si ahora que se prodiga tanto en los medios de comunicación, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, líder de los socialistas madrileños, que entonces presidía Paradores cuando José Luis Ábalos se pegaba la fiesta padre, a ver si Óscar López nos explica qué sucedió exactamente en el Parador de Teruel. ¿Qué informes tiene? ¿Qué informes pidió? Y si él sabía y estaba al tanto, por supuesto, de estas huelgas de Ábalos. Pero no es la única noticia escandalosa que está logrando tapar Trump, ¿eh? Mientras se sigue investigando a Ábalos, al Aldama, a Koldo, al fiscal general del Estado o a la mujer de Pedro Sánchez, hay una investigación muy relevante que es la que afecta al hermano David, al hermanísimo. Concretamente se investiga si, como parece, se le concedió a dedo la plaza de director de Artes Escénicas de la Diputación de Badajoz. Recordemos que el hermano del presidente del Gobierno está imputado en el marco de este caso por 5 delitos. Delitos contra la administración pública, delito contra la hacienda pública, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Ojo que no es poco. Bueno, hoy han comparecido en el marco de este caso los directores de los conservatorios de música dependientes de la Diputación de Badajoz. El turno era para Evaristo Valentí y Yolanda Sánchez. La juez misma quería preguntarles por la aparición de nuevos correos electrónicos, nuevas pruebas, nuevas evidencias, nuevos indicios. Entre todos ellos, hay un correo electrónico al cual la juez le estaba prestando especial atención en los últimos días y por el cual tenía mucho interés en preguntar. Es un correo electrónico que incluía como asunto el hermanísimo. Este era el asunto del correo. Y en este correo electrónico se adjuntaban las bases de la convocatoria de la plaza que posteriormente ocupó el hermano del presidente. A la instructora le parece cuanto menos sospechoso, ¿verdad?, y ve que esto del hermanísimo es una alusión directa y clara a David Sánchez. Por eso ya ha llamado a declarar a este Evaristo Valentí, que es uno de los directores, decimos, de conservatorio. Y a la salida de su comparecencia,
Evaristo ha hablado ante los medios de comunicación. Se hablaba de varios candidatos, entre ellos ese. Sí. ¿Y se sospecha o usted entiende que ese puesto estaba ya asignado antes de este No, público? eso lo debe saber el que saque las plazas, pero nosotros no tenemos esa potestad de hacerlo. Entonces, pero ustedes con ese hermanísimo en el asunto lo que querían decir, Sí, había varios rumores sobre varios candidatos y este era el más llamativo. El más llamativo era que el rumor sobre que venía el hermano de Pedro Sánchez aquí a trabajar a Badajoz. ¿El hermano de quién? El hermano de Pedro Sánchez. Sí, David Sánchez Pérez Castejón. Este era el más llamativo de todos. Podría ser tal vez porque el hermano del presidente del gobierno no había ido mucho por Badajoz y de repente, ¡pum!, le sale una plaza allí y resulta que es uno de los candidatos. Mira, lo que de verdad resulta sorprendente, llamativo e increíble es que estos directores de conservatorio ya hablaban del hermanísimo cruzando correos electrónicos antes de que existiera la convocatoria, antes de que se publicase y antes de que pudiera siquiera inscribirse ningún candidato. No se había puesto en marcha nada y ya eran claros, nítidos, era la comidillas, que el hermano de Pedro Sánchez, el hermano del secretario general del Partido Socialista, ya tenía poco menos que la plaza adjudicada. Ahora bien, lo que resulta aún más llamativo es esta otra declaración en el marco de este caso de una persona que ha quedado directamente señalada hoy y del cual ya hemos hablado alguna vez en este informativo. Su nombre es Manuel Candalija. Se trata de la persona que entrevistó personalmente a David Sánchez Pérez Castejón y fue el responsable de establecer los baremos, probablemente confeccionados a medida para fichar al hermano de Pedro Sánchez. Se trata, por tanto, de una pieza clave de este caso y por eso, precisamente, Manuel Candalija está imputado. Candalija estuvo el pasado 17 de enero 1 hora y 40 minutos delante de la juez Viedma. Y claro, hoy resulta muy revelador por ser extraordinariamente inverosímil que el asunto del fichaje del hermano de Pedro Sánchez fuera la comidilla, como decimos, entre todos los involucrados en este proceso. En el mundo musical es que no se hablaba de otra cosa. Era el tema de conversación de los directores de conservatorio, hasta el punto de que les llamaba tanta la atención el tema que cruzaban correos electrónicos cuyo asunto era titulado El Hermanísimo. Lo que pasa es que Candalija, el hombre que fichó al hermano de Pedro Sánchez, fíjense, es que no se enteró, curiosamente, hasta después de entrevistarlo. Por eso hoy queda en entredicho esta declaración correspondiente al mes de enero, ya decimos día 17, de Manuel Candalija ante la juez Viedma. Escuchen. ¿Cuándo supo usted entonces que se presentaba entre los candidatos Yo cuando voy a hacer, señor? después de hacerle la entrevista es cuando me entero que ese señor es hermano de... ¿Después de hacerle la entrevista? Sí, después de hacer la entrevista. Quiero decir, cuando usted vio el listado al de día los siguiente, candidatos, al ver que los nombres coincidían, ¿en ningún momento pensó que era hermano de este señor? ¿Cómo que coincidían? Porque cuando a usted le darían un listado de los aspirantes y lo vería usted antes de hacer la entrevista, ¿no? Claro, o hasta que usted realizó la entrevista no sabía quién era cada uno. David Sánchez, no sé. Yo voy fulanito, tal, no sé qué, tal. David Sánchez, pues no caí... ¿Pero qué pone David Sánchez Pérez Castejón? Quiero decir, hombre, que sería mucha casualidad que se llamara igual. Que sí, pero que en ese momento pues no... No lo sabía. No lo sabía. No lo sabía, no cayó. En ese momento, pues, ¿qué iba a saber él? Era el rumor, pero él no solo no lo sabía, no solo no lo identificó cuando lo tuvo delante, cuando tenía delante los papeles donde ponía David Sánchez Pérez Castejón, sino que cayó después. Oiga, le podría haber resultado familiar hasta incluso con todos estos datos, era la comidilla, tenía delante el nombre con los apellidos, Sánchez Pérez Castejón y tal. A lo mejor podía haber caído cuando escuchó el tono de voz. Sí, creo recordar, no es algo que tengo que recuerdo. Termino el máster. Porque es que no parece el hermano de Pedro Sánchez, es que parece directamente la voz del presidente del gobierno. Podría haber caído Candalija, pero Candalija no cayó, exactamente, no cayó. Mejor pasar por tonto, inútil o incompetente antes que demostrar a la juez que te investiga que sus sospechas de que puedes haber cometido un delito están más que fundadas. Pero el problema no es que lo supiera todo el mundo. El asunto es que el primero que lo sabía era el mismo hermano de Pedro Sánchez. Hoy también ha comparecido el dueño del piso de Airbnb por el cual se interesó David Sánchez antes de hacer la entrevista para la plaza pública de coordinador de conservatorios. Es decir, él también lo sabía, por supuesto, ¿cómo no lo iba a saber? Total, que una de dos. O hay unos pocos elegidos en Madrid y en Badajoz que tienen poderes adivinatorios, o alguien ya había comunicado que se iba a enchufar al hermano de Pedro Sánchez antes de entregar la plaza. Luego andamos diciendo que si el enchufe de Jessica fue un escándalo y tal, ¿y este otro qué? La cuestión de fondo es que aquí también, como en tantísimos otros casos de corrupción que afectan
a muchos partidos, pero este en concreto al Partido Socialista, Ábalos, Koldo, Jessica, siempre los que pagan la fiesta son todos los españoles. Y todo en plena campaña de la renta. Así que disfrutémoslo.